Me encuentro con Ariel Wolf para hablar de su documental La mitad de mi familia, inspirado en el libro homónimo de su madre, la psicoanalista Doris Hager. A través de su voz, la película reconstruye una herencia marcada por una paradoja: ser descendientes tanto de víctimas judías como de victimarios nazis. Ariel, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar acá. Este, sí, el documental trata justamente de eso, es decir, de una historia contada un poco a dos voces entre mi madre y yo, de cómo fundamentalmente mis abuelos se conocieron. Mi abuelo que era judío alemán y mi abuela que era alemana, pero de papá protestante. Ella era protestante y su papá era un militante nazi y un funcionario del Estado alemán de aquella época, que trabajaba como ingeniero en la construcción de búnkers. El documental surge del libro de tu madre, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó a transformar ese relato escrito en una película? Sí, el documental surge a partir del libro de ella, que lo publica, sale, digamos, a la venta en 2000, fines de 2018 en realidad. Y, y bueno, eso siempre estuvo en mi familia presente, esos relatos, mucho antes que el libro. Y siempre me inquietó mucho todo eso, me llamó a muchas reflexiones, sobre todo de joven, a los 20 y pico, 30. Me generó muchas reflexiones y mucho conflicto también. Este, y, y bueno, pero lo fui procesando en aquel momento y después se empezó cada vez a hacer más fuerte la idea de hacer algo con eso, porque me dedico al audiovisual y me resultaba un asunto que podía ser súper interesante de realizar, primero con la idea de hacer una película de ficción, pero bueno, eso era como muy difícil de llevar adelante, por un lado, y por otro era súper atractivo hacerlo como documental, estando mi madre presente y sana, y entonces para mí esa oportunidad era fundamental aprovecharla. Primero, tener las memorias contadas por ella misma, filmadas por mí, y recién después empezó a surgir la idea que termina derivando en un documental un poco más complejo, porque si bien está protagonizado por ella y por ella misma contando sus memorias, también hay otros elementos en el documental que fueron surgiendo en el camino. ¿Cómo fue para vos el pasaje de hijo lector a director de cine frente a, bueno, a la historia que es de tu madre? Bueno, yo en realidad estudié en la Escuela de Cine a partir del año 95, que es el año de fundación de la Escuela de Cine, y bueno, tengo como una carrera hecha en ese sentido. O sea, filmé muchos cortos, formé parte de Ocho Historias de Amor, que fue un proyecto de egreso de mi generación, y seguí todo el tiempo haciendo cosas, a veces en el audiovisual, a veces en lo literario. Publiqué libros de narrativa, y bueno, para mí no había como una contradicción entre lo que soy a nivel de mi historia, la de mi madre y mis abuelos, respecto a lo profesional mío. O sea, era como que estaba integrado una cosa con la otra, y siempre la aspiración de hacer algo a nivel audiovisual con esto estuvo ahí. Este, no sé si respondí la pregunta por ahí, o capaz que no. Sí, Ahí va. claro, en realidad era más como al enfrentarte a la historia de tu mamá Sí, como hijo, ¿no? Bueno, a ver, eh, a, a alguien le llega una historia pero que es ajena. sí. Entonces, bueno, se enfrenta de determinada manera. Vos, en realidad, ¿cómo fue el proceso de no solamente ser el director de la película, sino que también ser el hijo de la protagonista? Era como más por ese lado, pero igual estuvo Ah, bien. está, ahí te entendí, capaz, creo que mejor. Sí, bueno, lo que pasa que si uno, digamos que se puede parar muchas veces de un lado como buscando cierta objetividad, ¿no? En lo que hace,
pero yo soy más de la idea de que toda construcción de todo discurso artístico es subjetiva. O sea, esto no es un documental informativo, Ujú, sino que pretende ser un documental con ciertas aspiraciones artísticas en un punto. Y cuando hablamos de arte, la subjetividad es fundamental. Entonces, a partir de ahí es mi mirada y yo incluyo en el documental no solo el testimonio de mi madre, sino mi mirada sobre la historia y sobre el testimonio de mi madre, que es una mirada personal y subjetiva. No, pero eso es algo que yo lo tengo incorporado de toda la vida, también por la formación de mis padres, que son psicoanalistas y que también estuvieron siempre como en esa línea de fomentar lo subjetivo, y también en mi formación está eso, ¿no? Formación como en el cine, de que es inevitable lo subjetivo. Entonces, en determinados momentos sentí que yo tenía que estar adelante de cámara también, contando la sí. historia desde un lugar, desde adentro, con todo lo que eso implica, en el sentido que mi mirada es en varios puntos diferente a la de mi madre, e Ujú. incluye como una interpretación de los hechos y de la historia, que es conceptual y que no es solamente referida a los hechos concretos, sino a qué interpreto yo a partir de esos hechos. Y justamente de eso te iba a preguntar, porque en un momento de la película decís que nunca te sentís cómodo ni en el rol del amo ni en el del esclavo. Entonces, bueno, ¿qué descubriste de vos mismo durante el proceso de filmar esta película? Y bueno, creo que no sé si fue solo en el proceso de filmar la película o si es algo que lleva años y que tiene que ver con la historia que cuento en la película, pero desde mucho antes, ¿no? Sí, yo creo que se desprende del material y de la historia, el tema del amo y el esclavo, porque es un poco lo que sucedió en Alemania en aquel momento, ¿no? O sea, estaban los alemanes muy empoderados y en un lugar como de amo, y los judíos en aquel momento estaban sometidos y en el lugar conceptual de esclavo, ¿no? Entonces era algo que se desprendía del material original. Si bien yo puedo tener cierta mirada subjetiva, también trato de razonar cosas de manera lógica a partir del material que estaba, ¿no? De lo que había pasado. Entonces, una vez que me pongo a hablar del tema y que yo estoy presente adelante de la cámara, me parecía también importante ver cómo me paraba yo respecto a ese tema, y cómo me paro en general, o cómo me he parado de distintas maneras a lo largo de la vida. Yo soy de origen judío, también con esa parte alemana, con ese bisabuelo nazi, y eso me genera, o me ha generado, sobre todo en otros momentos, un gran conflicto respecto a mi identidad y a cómo interpreto yo todo eso que pasó, no de una manera lineal, no poniéndome en dar como una visión políticamente correcta del tema, sino como profundicé yo en mi historia y en la de mi familia. Entonces, desde ese origen y desde también una educación de izquierda que es profundamente contraria a que se dé de una manera descarnada esa lógica de amo y esclavo, yo también me posiciono en ese lugar, ¿no? Es decir, de no sentirme nunca cómodo ni en una posición ni en la contraria, y de tratar desde donde puedo de cuestionar esas lógicas en los ámbitos a los que pertenezco. La película se centra en la historia de tu mamá, precisamente la mitad de tu familia, ¿no? ¿Qué pasa con Ujú. la otra mitad de esta familia? ¿Cómo dialogan esas ausencias con lo que vemos en la pantalla? El libro La mitad de mi familia se refiere a la mitad de la familia. Es decir, se refiere a una frase que ella pone en el libro que Ujú. dice, la mitad de mi familia mató a la otra A mitad la otra respecto a la mitad. familia de mi mamá, ¿no? Es Ujú. decir, la mitad alemana, nazi, mató a la mitad judía. Este, entonces
No sé, también ahí tengo como duda respecto a si te referís ¿A qué a me...? la mitad de la familia de mi madre o a la mitad de la familia mía, No, porque ahí también, a ver, tu mamá se centra obviamente en la mitad de la familia, ¿no? Porque una, como vos decís, una mitad mató a la otra mitad, ¿no? sí. Pero vos también, en tu película, también como que te referís a la mitad de tu familia, que sería la parte de tu mamá, y Ujú, se hace, o sea, se descarta como la otra mitad de la familia, ¿no? Entonces, sí, eh, bueno, eso es una ausencia también dentro de la totalmente. historia. Entonces, Ujú. bueno, quería saber de eso. Si me podés decir cómo, Ah, cómo fue la creo, decisión de dejar también la mitad de tu familia como afuera de la eso. historia. En un principio eso no fue buscado, es decir, la película ni siquiera tenía ese título de la mitad de mi Ujú, familia. Se llamaba Con nosotros el diluvio y tenía ese nombre a partir de lo que habían escrito mi abuelo y un primo de mi abuelo, un libro que se llamaba Con nosotros el diluvio, que refiere a una frase de Luis XV, bueno, que decía, después de mí el diluvio, y eso referido a lo que estaba pasando con Hitler en Alemania. Entonces no estaba ese título originalmente, fue bastante tardía la decisión de, de- de ponerle el título de La mitad de mi familia a la película. Y lo hice en el sentido de respetar lo más posible el testimonio de mi madre y de irme perfilando cada vez más, acercarme al libro, acercarme a las memorias de mi madre y bueno, restarle un poco de espacio a lo mío personal que se había empezado a colar y que me pareció en un punto que tenía que acercarse más al libro, acercarse más a la visión de mi madre y no tanto a la mía personal, que si bien está con mucha menos fuerza y menos presencia que en versiones y ediciones anteriores. Por eso tomé la decisión de ponerle la mitad de mi familia. Después, obviamente, de ahí se desprende lo que decís vos, es decir, una vez que está puesto ese título en el documental y que no está presente parte de mi familia en el documental, eh, puede interpretarse eso, es decir, que no está la mitad de mi familia y no la de mi madre. Y en ese sentido, creo que por lo menos mi intención era de cuidar, además de que no están ellos, hay un montón de cosas ujú, que no está mi papá, que no está mi hermana. Hay un montón de cosas que no están, que estaban presentes en una versión más larga de 3 horas de la película. Este, y decidí que algunas cosas no tenían que estar porque, por varios motivos, ¿no? O sea, motivos éticos, de cuidar ciertas cosas, de la intimidad, ya que nos ujú. estábamos exponiendo tanto, yo, mi madre por motivos también de coherencia interna del documental, de que era como ese monólogo de mi madre con algo de un monólogo mío, y como que trata del tema de la relación madre-hijo, madre-hija y Sí. yo hijo y mi mamá, ¿no? Entonces, como que estaba tratando esos temas, mezclar otras cosas. Me parece que llevaba a algo ya como inabordable en la Ujú, extensión y en un montón de aspectos, también por lo ético de no seguir exponiendo otros aspectos de mi familia. No sé si fue lo más acertado, pero, pero bueno, sentí que por ese lado, o por lo menos traté de cuidar eso, y también por otro lado, siempre tuve presente un concepto, un concepto que nos transmitió un docente, Miguel Pérez, un docente argentino que filmó La República Perdida uno y la 2, que las dirigió, y que nos decía que cuando tratemos cosas que son cercanas a lo personal, que siempre lo estamos haciendo los creadores en todo lo que hacemos, muchas veces nos vemos como trancados en aquellas cosas que no tenemos resueltas en el presente. Entonces, lo que no está resuelto en el presente
no podemos vislumbrar bien cómo resolverlo y cómo darle un desenlace. Entonces, por ese lado, las cosas que yo en esa versión de 3 horas había incluido y que no tenían un desenlace claro, decidí no incluirlas y sacarlas. Eh, y bueno, fue así que algunos familiares no aparecen en la película, ¿no? Y que repito, no sé si fue la mejor opción, fue algo que decidí en determinado momento y quizá hoy tomaría otras decisiones, pero bueno, también corrían tiempos y sentí en ese momento que era mucho más coherente el documental, haciéndolo más súper íntimo en esa cosa de relación madre-hija, hijo o madre. Y bueno, por ahí es que se tomaron esas decisiones. Bueno, para ir terminando, Ariel, después de contar una historia tan íntima y a la vez universal, ¿qué te gustaría que el público se lleve consigo al ver esta película? Y bueno, creo que un poco también la decisión que tomé de contar la historia desde dos puntos de vista, básicamente, el de mi madre y el mío, habla un poco de la diversidad de los puntos de vista, ¿no? Cómo todos tenemos puntos de vista diversos y cómo es importante fomentar las miradas diversas de los distintos asuntos que ocurren en la vida íntima y en lo colectivo y en lo universal. Este, creo que la visión más universal de la idea de diversidad es justamente la de la diversidad del punto de vista, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene, cada uno tiene un punto de vista distinto sobre las cosas que suceden y tratar de entender esos puntos de vista de cada uno, es algo que ayuda a la lógica de la paz, ¿no? Porque si todos los puntos de vista son válidos y todos los puntos de vista son atendibles y todos tratamos de entender el punto de vista de los demás, este, nos acercamos, somos más tolerantes y estamos en ese sentido trabajando por la paz en lo micro, en lo íntimo, pero también por la paz en lo colectivo, que creo que de algún modo me refiero con eso a lo que está sucediendo hoy, a lo que sucedió en aquella época, este, y bueno, a eso, es decir, a tener una mirada más abierta. Ariel, recordanos dónde se puede ver la peli La y película está desde el 14 y probablemente hasta el 28 en la sala Nelly Goitiño, en Cinemateca y en el Alfabeta. Pueden ver los horarios en las páginas de esas tres salas. Va a estar además el 26 de agosto, 19:30, en una función muy especial en Sala Cita Rosa, donde participan Filo, una banda que tiene que ver con la música de la película, que tiene que ver con Buenos Muchachos también, uno de los integrantes es de Buenos Muchachos, y también va a tocar Ana Prada, un tema central para nosotros en la película de Jorge Drexler, que él se dio para la película con Alejandro Ferradas. Y después va a estar el 22 en la sala Lazaroff, ahora de agosto, y el 23 en Sala Goes, el 9 de octubre en la Florencio Sánchez en el Cerro, y después estamos generando cosas en el interior que todavía tenemos que concretarlas un poco más. genial. Genial, bueno, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por contarnos tu historia y bueno, te deseo éxito, que siga Bueno, para adelante la película. bueno, muchas gracias por la linda entrevista y por la paciencia también. Muchas Bueno, gracias. gracias.